nosotros en breve vamos a conversar con el empresario Manuel Corripio. Vamos a ver si tenemos que estuvo en la reunión con el presidente y planteó una posición muy precisa. Vamos a ver si tenemos ya a Manuel Corripio. Tenemos, ya está Manuel Corripio. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Eury, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien, Manuel. Lo primero que queremos preguntarte es por Pepín. Nuestro hermano y amigo don Pepín Corripio. ¿Cómo está don Pepín? Así es, estupendamente bien, pues sumamente activo, todos los días en la oficina hasta tarde, o sea que es una señal de que está estupendamente bien, activo como siempre. Qué bueno. Manuel, el planteamiento que hiciste en la mesa que convocó el presidente el pasado lunes, tú sabes que estas cosas siempre tienen distintas lecturas. Entonces, sí. Lo que algunos pudimos haber percibido es que Manuel Corripio se opone a que se subsidie a los productores, porque él está planteando que se subsidie al producto. Entonces, nos gustaría que se aclare esto, ¿no? Porque tú sabes que como una gran parte de la actividad de ustedes es de importación, pudiera entenderse que se trata de una posición contra o que no favorezca a los productores directamente, sino para que la gente tenga más facilidades de conseguir el producto, no importa que sea de producción nacional o importado. Gracias, Julio. Me alegro de haber recibido la pregunta, porque para precisar algunos temas, porque en modo alguno me opongo a ningún tipo de decisión que se tome. Parto de la siguiente premisa: al final hay un interés compartido por todos, gobierno, empresario y la ciudadanía en general. Todos estamos preocupados por la situación experimentada en el mundo entero, por la escalada de precios, producto principalmente de la expansión monetaria, y en segundo lugar por la desactivación de muchas de las actividades productivas en todo el mundo, que combinada con la expansión monetaria pues ha hecho que la demanda se active más rápido que la producción, con su consecuente escalada de precios. La escalada de precios pues nos afecta a todos. Mi propuesta no iba en la dirección de oponerse a nadie, sino simplemente la de, y ni siquiera fue una propuesta, fue a modo de sugerencia en una mesa preliminar de trabajo convocada con el presidente, quien nos compartió su preocupación y como digo que la compartimos, sobre la cual de buscarle, y la propuesta fue sobre la idea de buscarle alguna alternativa que satisfaga a todos. El gobierno de momento no tiene, pero eventualmente sí tendrá problemas con sus finanzas si la economía, producto de la escalada de precios, se desacelera. A final de cuentas, quienes más sufrirán serán los más vulnerados. Mi propuesta iba en la dirección siguiente: de hacer un subsidio generalizado, beneficia a personas que quizá no necesariamente requieran esos beneficios. Y si recuerdo correctamente, creo que puse 2 ejemplos y los relato rápidamente aquí. Uno de ellos fue, por ejemplo, el subsidio a los combustibles. Según vi en algún lado, ese subsidio a los combustibles, para no traspasar esos aumentos a los consumidores, el gobierno, ha cubierto parte de ese aumento con sus ingresos, con sus finanzas. Así es. Y creo que la deuda iba ya iba a empezar a aproximarse a los $100 millones. Sí, 4.500 millones de pesos, dijo la refinería que le debe el Estado. Exactamente, pero tener presente, José, que también hay importadores de combustibles privados, sí, que tienen sus propias terminales, que también hay que sumárselo a esa cantidad. Así es. Y de seguir los precios del petróleo como van, y la incapacidad y no deseo de subir los precios de la gasolina, pues llevará ese subsidio en esa dirección. Entonces yo decía que si el subsidio se hace generalizado y el gobierno lo absorbe, acumula una deuda. Sin embargo, esa deuda, y aquí viene el ejemplo que puse, que quizá pueda ilustrar mi posición, beneficia por igual
al transportista que paga el diésel de un camión para sacar los productos de una cosecha de un campo a un mercado, lo cual sí tiene un valor social importante. Sí. Pero de la misma forma también subsidia a la persona, digamos, económicamente pudiente que tiene un Mercedes-Benz y lo usa para o que arrastra a Manuel una lancha para ir a pescar a cabeza de toro. O por ejemplo, es cierto. o por ejemplo una lancha. Entonces, exacto. Entonces cuando se dan ese tipo de subsidios, le cuesta mucho al Estado y beneficia a personas que quizás no lo necesiten en perjuicio de otras, como los recursos y específicamente el dinero del que dispone el gobierno para hacerle frente a esta alteración temporal que afecta a toda la población, pues pudiera estarlo malgastando, subsidiando a sectores que no lo necesitan. Entonces también otro ejemplo que también pudiera ser útil para separarlo del combustible, que es el más obvio, por ejemplo, si se subsidian los materiales de construcción indiscriminadamente por producto, lo que sucedería en ese caso, y insistiendo sobre el tema de los materiales de construcción, pues se beneficia por igual el apartamento en una torre multimillonaria y a la vivienda económica. Y eso hace mucho sentido lo que tú planteas. Claro. Tiene mucha lógica. Manuel, ¿y qué hacer? Consuelo, vamos por partes. Consuelo. Gracias. Manuel, buenos días. Consuelo de Pradell. Hola, Consuelo. Bueno, primero y ante todo, tú me le vas a dar un abrazo a don Pepín. Ya yo se lo he mandado siempre. A nombre de todos, son 7 abrazos. No, yo no me voy a... No. Es de ella. Suyo solo. Okay, mío adelante. personal. Okay. Él lo sabe, que yo lo adoro. Daré uno por cada uno. Y Así sí. Correcto, Manuel. Bueno, Manuel, y agradeciéndole siempre las atenciones que tuvieron conmigo, 22 años de relaciones con ustedes. Dios los bendiga y gracias. Amén. Se lo dije a don Pepín. Bueno, Manuel, hay un informe que ya tú debes estar al tanto, y don Pepín también, del PNUD, el último informe del PNUD, a donde le hace una crítica, es muy crítico con los sectores empresariales latinoamericanos, incluyendo el de República Dominicana. Entonces, el 63% de una evaluación que ellos hacen de los dominicanos opinan que República Dominicana está haciendo, al igual que otros países, ahí está el informe del PNUD, que es una oligarquía, una aristocracia empresarial, la que domina estos países, la economía de estos países, y que en sus países se comportan solamente para su beneficio, incluyendo las cuestiones fiscales, para ellos no tener que cargar con esto. ¿Qué te merece alguna opinión? ¿Tú lo has podido estudiar? O el mismo don Pepín, que yo sé que ustedes se comunican mucho, sobre este informe del PNUD. Mira, conozco el informe, lo tengo, la verdad que no lo he leído completamente. Si ese es un sentir de la población, es algo que definitivamente hay que hacerle caso. Hay algo quizá en la forma de cómo se deba manejar la clase empresarial quizá para eliminar esa imagen, pero mi opinión personal, en todos los sectores hay personas que defienden insistentemente sus intereses, quizá de una forma miope, sin pensar que los intereses de la comunidad, de todos, van en beneficio de ellos, Sí. De ellos mismos. A final de cuentas, es imposible. Si el empresario lo que busca es generación de riqueza y le busca para sí, pues es posible que a largo plazo ni siquiera pueda hacerlo. Okay. Cada vez más los consumidores valoran aquellas empresas y aquellos empresarios que de una forma u otra pues toman en cuenta la labor social del capital. Exacto. Si hay algunas oportunidades. Manuel. Sí. Espérate, Decía que había una oportunidad, Manuel. No. Decía que alguna oportunidad quizá en presentar eso mejor. Los empresarios de la misma forma están insertados en este entorno y comparten la misma preocupación. La función del empresario, pues, vista de la perspectiva de generación de riqueza, en su proceso de generación de riqueza, pues, genera externalidades positivas, genera empleo, genera desarrollo,
y genera crecimiento para la economía, y en una economía de libre mercado como la nuestra, pues eso tiene una vocación de distribución de esa riqueza entre todas las personas. Al final de cuentas, en ese sentido yo siento que puede ser un tema de percepción, pero me da la impresión, porque por ejemplo un empresario en su proceso de generación de riqueza necesita contratar personas. Entrando en un mercado, dentro de esa persona necesita buscar talento. Dentro de ese talento lo que tiene que hacer es pagarle lo mejor posible para conservarlo y desarrollarlo. Por lo tanto, yo no veo una disgregación en los intereses de los empresarios y los intereses de la población general. Empresarios que convivan en un ambiente donde los consumidores no disponen de riqueza para integrarse, producir, consumir, pues atentará también con el mismo desarrollo de los empresarios. Me da la impresión de que si esa es una percepción debería ser manejada. Muy bien. Sí, Gracias, Manuel. Entiendo, Consuelo, y con esto concluye, Sí. perdón, que a final de cuentas yo no veo divorcio entre los intereses de los empresarios Exacto. y lo de la población. Tomemos por caso, por ejemplo, la misma reunión que convocó el presidente. Ahí estaban los empresarios, sectores sindicales y sectores del gobierno, incluso sectores religiosos, lo cual demuestra que básicamente nos encontramos como todos en el mismo bote. Exacto. Manuel, Oli Matos, saludo a tu papá. Hola, Oli. De tu parte, muchas gracias, Oli. Sí, esta crisis del COVID, esta pandemia, probó la importancia de que los países tengan estructura industrial, empresarial, para satisfacer sus necesidades. Nosotros saludamos tu planteamiento en el sentido de que el subsidio se entregue específicamente a los que lo necesitan, de que el Estado no se comprometa mucho más allá de lo que puede. Pero en materia, ¿qué experiencia tenemos desde tu óptica a partir de esta experiencia de la crisis del COVID? ¿Qué podemos sacar nosotros en esta realidad de sobremisión monetaria en diferentes países, sobre todo como Estados Unidos, lo que aumenta el consumo global, la política laxa, la flexibilización cuantitativa, y en los países nuestros que su moneda solo circula allá y que no podemos jugar con la moneda para adquirir bienes? Sí. Adelante, Manuel. Sí. Mi opinión sobre esto. Primero, hoy en día, a diferencia de hace muchos años atrás, todas las economías tienen acceso a algo muy importante que quizá antes no se contaba masivamente, que es la tecnología y la información. La cantidad de datos que manejan los estados y los gobiernos sobre sus ciudadanos pues significativamente mayor, y puede identificar no solamente a nivel de sectores ni de ubicaciones geográficas, sino por personas. Tomemos en caso la cantidad de personas que tienen integrada en los distintos planes, Supérate, Solidaridad, las tarjetas, todo eso. Pues el gobierno tiene un mapeo claro de dónde se pueden encontrar aquellas personas con más necesidades que otras. El uso de la tecnología me da la impresión de que hoy en día pues puede permitir con mucha más eficiencia que lo hacía antes, identificar casi el nivel de la persona individual, quiénes son aquellas personas que necesitan esas ayudas. Y yo creo que eso es un tema adicional. Segundo, con el tema de la expansión monetaria, pues ante un choque tan grande, inevitable, como el tema del COVID, los gobiernos se ven desprovistos de medidas más allá de que la expansión monetaria, porque esa es la única forma de poderlas mantener activas. Destruido el tejido social y el tejido empresarial que hace que los productos se generen, se produzcan y lleguen a los consumidores, destruido eso, la reposición de eso va a costar muchísimo más que dinero. Por lo tanto, pues los gobiernos dispusieron de esa medida. Con respecto al tema de República Dominicana, donde el país no es emisor de dólares y la economía mundial se mueve en función de esas monedas fuertes, tenemos que reconocer lo bien que lo ha hecho el Banco Central de la República Dominicana. Así es. Observemos que al principio de la crisis del COVID nos tomó con una moneda de 52 por 1, llegó casi al 60 por 1, y hoy en día, producto de
la conservación, crecimiento y conservación de la reserva, pues ha permitido una estabilidad monetaria. A final de cuentas, lo que todos quieren preservar es que eso dure y que los déficits fiscales pues no afecten eso y que tampoco afecten a la población, sobre todo aquella que la necesita más. Si consideramos la ejecución del Banco Central, pues podemos sentirnos con relativa confianza de que, a pesar de que nosotros no somos emisores de dólares, ni es nuestra moneda, nosotros nos encontramos con recursos monetarios adicionales de poder defender la estabilidad del país, como en efecto ha sucedido. Si el pasado nos sirve de predicción, podemos entender que podremos conservar eso. Lo que debemos mitigar es el riesgo de la alteración temporal del incremento de precios. Diría que debe ser algo temporal por la desproporción. Si vemos, por ejemplo, el famoso tema que todo el mundo menciona de que un contenedor valía $3,000 de China hacia acá y ahora vale 13,000, pues luce que eso no va a ser sostenible. Lo que debemos evitar, pienso yo, con este proceso de desmonte, es que la inflación siga adelante y que se salga de control, y que la única solución, entiendo que de la que se dispone de corto plazo, es el manejo de la tasa de intereses para frenarla. Eso sí tendría problemas importantes también, porque el crecimiento que ha venido experimentando la economía también pudiera haberse detenido, y eso sí ya generaría un problema mucho mayor. Correcto. Manuel, Manuel, el presidente, agradecerte, ¿verdad?, que estés con nosotros aquí en El Sol de la Mañana. Y para mí es un gusto. El presidente el presidente Luis Abinader en un momento dijo que una de las medidas que podrían tomarse, o que él veía que le habían sugerido, es abrir las importaciones un poquito más, darle más facilidades, como una forma de frenar la escalada alcista que se está dando. ¿Tú qué piensas sobre ese planteamiento? Bueno, puede ser una alternativa, pero tengamos presente que si se abren las importaciones, que dicho sea de paso, preciso que este es un país con una economía totalmente abierta. Aquí hay libertad de importación en la mayoría de los productos. Si se abre, también tenemos que tener presente que se podrán importar productos de los que están siendo sujetos de esas alteraciones. Luciría que la medida iba más en liberación de algún tipo de aranceles temporales. Los aranceles también tienen un efecto multiplicador sobre el precio. Si tú importas un producto en 1,000 y paga el 30%, en $1,000 y paga el 30% entre aranceles y débit, pues ya sube a 1,300. Si el producto baja a 500, ese mismo componente de impuestos también baja. Quizá esa pudiera ser una medida también temporal de reducción. Las importaciones, yo no me opongo a ellas, siempre que no afecten a los sectores productivos nacionales. Pongamos por caso que se permite indiscriminadamente la importación de rubros, por poner un ejemplo, que se permita abiertamente la importación de cualquier producto agrícola y que destruya la estructura productiva nacional. Podemos resolver el problema de corto plazo y vernos enfrentados a un problema de largo plazo muchísimo más grave, que es la quiebra de productores. Creo que de alguna forma las economías en este momento deben también buscar medidas internas de defender su tejido productivo, pero sobre todo buscar alternativas temporales en lo que dure esta crisis a la población. José. Sí, Manuel, tú citaste dos casos muy específicos, el tema de la construcción, de los materiales, los insumos para la construcción, y el caso del combustible. Cuando se subsidian de manera general, los aprovechan quienes necesitan el subsidio y quienes no lo necesitan. Pero pudiera haber más. La medicina puede ser, la tarifa eléctrica, la comida, hay muchos temas ahí que la comida. Sí, pero ¿qué se puede hacer para focalizar eficientemente ese subsidio que se necesita en esta coyuntura de crisis? En esa mesa ustedes discutieron algunas posibilidades, alguna propuesta para que el subsidio llegue específicamente a los sectores que lo necesitan. En esta mesa específica no, creo que se convocarán a reuniones posteriores. Pero como mencionaba José, el tema de la cantidad de información que tienen los gobiernos de su población y de sus necesidades, siento yo que la forma más simple pues es subsidiar con dinero
aquellas personas que lo necesiten por medio de todos los planes que tiene el gobierno. O el Además, sistema único el de otro beneficiarios sube en ese tipo de plataformas. Eso por significaría, ejemplo, para perdón, eso, Manuel, que los precios deben reflejar, los combustibles deben reflejar los reales precios y costos del mercado y entonces transferirle dinero a las personas que lo necesitan para que puedan pagar los precios reales de los combustibles, por ejemplo. Eso pudiera ser una alternativa a ser evaluada. En este momento no tengo una respuesta concluyente a tu pregunta, pero pudiera ser. El tema importante a esto, José, es que darle dinero y de una forma simplista, darle dinero al consumidor permite que el consumidor sea el que decida. Quizá le estamos dando un subsidio a alguien que algo que no necesita y en lo que sí necesita sí sigue recibiendo los impactos. Yo creo que el consumidor tiene suficiente capacidad de poder decidir por sí mismo dónde él destina el dinero que recibe y dónde mejor le sirva. Manuel, yo creo que sí. deberíamos tiene mucho sentido lo que plantea. Mucho sentido, muy lógico. Manuel, que sea el mismo consumidor que decida lo que requiere, sí. Manuel, bueno, finalmente algo de política, Manuel. En primer lugar, quisiera un comentario sobre el sistema de partidos. Si ve la posibilidad de que en la República Dominicana se dé lo que está ocurriendo en otros países, que el sistema de partido ha colapsado y se participa en las elecciones con nombres o franquicias que se improvisan para una elección determinada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Manuel, ustedes siempre han mantenido una gran apertura hacia todos los partidos y hacia todo el liderazgo político en la República Dominicana. Pero además, en el caso específico de Manuel Corripio, se siente como una cercanía especial con el doctor Leonel Fernández. Entonces, nos gustaría algún comentario de eso también, Manuel. Adelante. Con gusto. No comparto ese temor de República Dominicana de que los partidos tengan problemas o estén en una crisis. Pueden tener su crisis temporal, pero no son crisis profundas. Yo siento una clase política, específicamente la de los partidos, conscientes del rol que juegan, a sabiendas de que algunos de ellos están en su momento de crisis. Tengamos presente que hay el principal partido del país, que es en términos de miembros, creo que es el PLD, pasó por un proceso de decisión. Sin embargo, vemos la conformación de la fuerza del presidente Fernández y del PLD, ambos en procesos de reorganización, en más y mejor sintonía con lo que debe ser su rol en la sociedad. Y todos lo vemos al interno trabajando en la conformación de solidificación de los partidos. Los partidos son imprescindibles para el buen funcionamiento de la democracia, porque los partidos estructuran la participación de los ciudadanos en democracia. Abierto a que todo el mundo participe, pues sería una cacofonía de intereses y una poca capacidad de organizarlo y hacerlos que progresen. Yo siento los partidos, sí, puede que algunos de ellos tengan un momento de crisis, pero también se ven señales luminosas. Vemos un PLD que concluyó satisfactoriamente su congreso. Vemos una fuerza del pueblo también en su proceso de configuración y ordenamiento. Vemos sobre todo un PRM pues también vigoroso y ordenado, sobre todo encontrándose en el poder. No anticipo, y en eso espero tener razón, porque a final de cuentas a veces nos resulta hasta difícil descifrar el pasado como para además de eso predecir el futuro, pero personalmente no auguro una crisis tipo América Latina donde haya líderes mesiánicos independientes que se hagan con el poder. No lo auguro. Con respecto a la segunda pregunta de la apertura de nosotros a todos los partidos, pues se inscribe dentro de esa filosofía de nosotros de que todos los partidos son imprescindibles para el funcionamiento de la democracia. La alternancia es buena. En los partidos permiten la generación de los líderes del futuro, porque al final de cuentas las personas que nos van a gobernar dentro de 15, 20, 30 años, quizá hoy en día tengan
lo que tengan sean 30, 25, 30 años, son las personas que se encuentran haciendo labores partidarias. Por lo tanto, es interés de todos la conservación de un sistema de partidos democrático, fuerte, ordenado y en plena sintonía con la sociedad. Sobre mi amistad con el presidente Fernández, es algo que me honra, es muy antigua y yo creo que básicamente todos lo saben. Es una amistad completamente incircunstancial, cuyo propósito es la amistad en sí misma. Es una persona a quien respeto, a quien admiro, una persona de muchas luces, una persona bien intencionada, y luego realmente, como digo, hay una cantidad de intereses desvinculados totalmente de la política que nos unen y que realmente sí generan una buena amistad, igual que tengo amistad con todos los otros líderes del gobierno y de la oposición. A final de cuentas son personas admirables, bien intencionadas y todos desean lo mejor para su país. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Muchas gracias al empresario Manuel Corripio Pocas veces, Manuel. por esta oportunidad que hemos tenido de conversar con él. Manuel. Gracias, Manuel. Pocas veces Manuel ha Gracias. conversado dando tantos detalles Brillante, Manuel. Así es. sobre lo que piensa de la crisis, de Muy la bien, política, muy de la bien. economía. Si Bueno, no le temes responder. Pues muchas gracias Muchas gracias a todos. Manuel. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Que seamos de regreso. Gracias. Bueno, pues gracias. Bueno, señores, ese sencillamente, Ay, ¿cómo se llama? brillante. Otro palo del Otro sol de la palo del mañana. sol de la mañana. Vamos entonces, señores, a hacer una pausa para que empecemos a conversar con los distinguidos invitados que ya están con nosotros aquí. Cambio y fuera. El sol de la mañana.